Buenos días, tardes o la hora que estén viendo este video. Sean todos bienvenidos al canal del Señor Pájaro. En esta ocasión vengo a traerles otro iceberg, específicamente el de los asesinos seriales mexicanos. Sin más dilación, comencemos. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, conocida como Matataxistas, fue capturada el 4 de junio del 2010, luego de que un taxista, de 62 años, la acusó por robo de su vehículo y agresión. La Matataxistas asesinó con brutalidad a 5 hombres taxistas. Entre sus víctimas se encontraba su novio. No cometía los crímenes sola, tenía un cómplice, Aarón Herrera Pérez, el Azteca. En febrero de 2010 comenzaron a reportarse desapariciones de varios taxistas en la zona. Nadie sospechó que tuvieran relación alguna, pero todos se hallaban en un mismo lugar, la Boca del Diablo. Un hombre que sobrevivió al ataque de Cristina Soledad, la Matataxistas, y narró a un noticiero la amarga experiencia de la que fue protagonista. El hombre de 54 años, habitante de la colonia San Pedro 400, describió que luego de haber sido golpeado, la agresora, junto con sus cómplices, trataron de asesinarlo a navajazos y lanzarlo a la fosa, pero no pudieron. Luego de ser encerrado en la cajuela del vehículo, la víctima logró escapar sin que se dieran cuenta y corrió por ayuda. La policía buscó a la agresora y la encontró con el auto. La hicieron confesar su responsabilidad, pero para la sorpresa de los investigadores, este no era su único crimen. Ante las cámaras, la mujer robusta de 31 años tenía una mirada apacible, su semblante tranquilo contrastaba con su narración sobre los crímenes, los picaban y los echaban al pozo. Según la versión que ella dio, solo se encargaba de ser el señuelo de los taxistas para llevarlos con sus cómplices donde ellos los mataban y los desaparecían en un pozo de agua en medio de un cerro intransitable. Sus vecinos la señalaban como una madre abnegada y responsable. Ella siempre era muy trabajadora y luchaba para que sus niños estuvieran bien, dijo uno en una entrevista con Univisión. Cristina Soledad dijo que su pareja, Aarón Herrera Hernández, de 27 años de edad, se lo habría ordenado y contaba además con la participación de otro joven menor de edad, de solo 15 años. Sin embargo, cuando ellos declararon, la señalaron de fraguar con lujo de detalle el plan para atraerlos, asesinarlos, desaparecerlos y luego vender sus autos en 20,000 pesos. Aarón Herrera Pérez, alias El Azteca, actual pareja de Cristina, fue capturado algunos días después, el 11 de junio, en la maderería donde laboraba en Coahuila y fue presentado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. Aarón detalló la forma como mataban a sus víctimas, narró la extrema violencia de Cristina Soledad Sánchez y aseguró que recibía 300 pesos por participar en los asesinatos. Andrés Ulises Castillo Villarreal nació en la capital, Chihuahua, en 1980. Entre los años 2009 y 2015 asesinó y violó a por lo menos 3 hombres jóvenes. También abusó sexualmente a un adolescente. Pero él mismo confesó haber matado a 12 personas. La historia lo identificaría como el descuartizador de Chihuahua o el descuartizador de la Desarrollo Urbano. En el 2017 fue sentenciado a una condena de 120 años de cárcel. Autoridades estatales determinaron que su modus operandi era similar al de otros asesinos seriales. Castillo Villarreal laboraba como narcomenudista y atraía a sus víctimas prometiéndoles drogas. El criminal los llevaba en su automóvil a lugares solitarios, a las afueras de la ciudad o a sus propios domicilios, donde los drogaba para que estuvieran inconscientes. Después los golpeaba en la cabeza con un objeto para incapacitarlos todavía más. Y cuando no podían moverse o pelear, los violaba. Cuando terminaba les volvía a pegar hasta matarlos.
De acuerdo con medios locales, los cadáveres de los jóvenes siempre eran descuartizados con una sierra de calar. Posteriormente, el asesino transportaba los restos humanos en una carretilla para abandonarlos y ahí los escondía parcialmente o los enterraba completamente. Por lo menos una de sus víctimas fue enterrada debajo del piso de su casa, reportó CNN. Además, como si fuera su propia firma, siempre dejaba juguetes al lado de los cuerpos desmembrados. El descuartizador de Chihuahua, al ser arrestado, confesó haber matado a 12 personas, pero la fiscalía lo señala como sospechoso de aproximadamente 20 homicidios. Algunos de los crímenes que se le presumen, desde el 2009 y hasta el 2015, son los asesinatos de José Urías Hernández, Miguel Ángel Castillo Quintana, Gabriel García Hernández, Guillermo Juárez Portillo, 2 víctimas sin identificar, Gustavo Adrián Saldaña Hernández y José Manuel Chavira Olivas. Profesionales catalogaron a Castillo como un psicópata y un sadista o sádico. Autoridades revelaron que el asesino fue abusado sexualmente durante su infancia y que el hecho de que todas sus víctimas fuesen hombres podría ser, según las hipótesis, que el descuartizador quería revivir los abusos pero con los roles invertidos. Él sería el perpetrador con el poder y no el perjudicado indefenso. Sus patrones obsesivos eran reflejados en su modus operandi. Siempre siguiendo el mismo patrón, utilizando una sierra para desmembrar los cadáveres y el ritual de dejar juguetes al lado de los cuerpos. El 6 de enero del 2016, con cantidades de metanfetamina, fue arrestado el descuartizador de Chihuahua. La suya parece una historia de terror, una madre que, junto a su hijo, asesinó a víctimas inocentes. Flor Casarín González sería conocida como la madrina por la historia. Una asesina serial mexicana que mataba en Ciudad Juárez, en la entidad federativa de Chihuahua. Fue señalada por medios locales como la líder de una banda de housejacking, una técnica que consiste en el asalto violento y robo masivo de una propiedad. Grupos de personas armadas cometen un atraco a casa-habitación utilizando violencia verbal y física, ingresando así a los domicilios y hurtando los objetos de valor. Casarín González nació en 1976. Fue hasta el 2019 y el 2020 que fue condenada por la muerte de 2 mujeres. Sin embargo, reportes indican que podría estar involucrada en hasta 20 y 25 asesinatos. Con seudónimo se acercaba a sus víctimas, platicando generaba confianza y creaba una relación de amistad. A veces inventaba que quería comprar objetos o bienes. Después, las drogaba con clonazepam para robar y saquear sus domicilios y, finalmente, las mataba estrangulándolas o con puñaladas. De entonces 43 años, la madrina fue sentenciada a 21 años de cárcel en octubre del 2019 por el delito de homicidio agravado y calificado de Carlota Muñoz Durán, de 49. Autoridades revelaron que también se le investigaba por otros hechos similares. Tras recabar todas las pruebas, agentes de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género pudieron confirmar y adjudicar la culpabilidad de Flor Casarín González, según la Fiscalía General del Estado, FGE, de Chihuahua. Flor Casarín González acuchilló a Carlota Muñoz Durán 91 veces. Con el arma blanca detonó un zoquipo volémico en la mujer, la causa real de la muerte, combinado con las lesiones punzocortantes en el tórax. El cronotanatodiagnóstico arrojó que tenía entre 3 y 4 días de haber fallecido al momento de la necrocirugía, informó la fiscalía. Cuando terminaron de perpetrar el homicidio, la madrina y sus acompañantes robaron un automóvil y otros objetos de valor de Muñoz Durán. Supuestamente intentaron vender el vehículo en el estacionamiento de una tienda ubicada en Avenida Enequén. En agosto del 2018, poco más de un año antes de ser sentenciada, Casarín González fue vinculada a proceso por el homicidio. Su hijo, Roberto Rodríguez Casarín,
también conocido como el Acro o el Tocino, quedó exonerado en ese entonces por ese crimen porque no se pudo acreditar su participación. En febrero del 2020, jueces orales sentenciaron a 23 años de prisión a madre e hijo por el homicidio de la dueña de una tienda de abarrotes en noviembre del 2016. Óscar García Guzmán, el multihomicida de mujeres del Estado de México que se mofaba de los reportes de la policía en sus redes sociales, se ganó el título del monstruo de Toluca. La historia llena de sangre del asesino se adapta a la modernidad tecnológica de nuestros días. El monstruo de Toluca se mantenía activo en las redes sociales a tal punto que posteaba fichas policiales de búsqueda de 3 jóvenes desaparecidas a las que él ya les había arrebatado la vida. Las mostraba como si fueran sus trofeos. El monstruo de Toluca se comportaba como un depredador de mujeres a las que pretendía humillar primero para asesinar posteriormente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis 3 opciones son estas. Ajá. Escúchalas. Sí. Pero no sientas gacho. Ajá. Hay de 3 sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es lo que hay. Uh-huh. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. Si mis mascotas están chidas, de mí que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de, como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? Uh-huh. O sea, si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si pues no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí lo que sea, va. Pero ustedes, tú chida, tú... Y aparte ya no quería que les... Ya ves que me contaste es que los fueron a levantar para buscarme y todo. Uh-huh. Pues yo no quería que tuvieran broncas por mí, y menos tú, ¿no? Entonces, era eso, nomás quería saber que... Pues si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no nada. No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la PROCO, tengo el apoyo de la Fiscalía, no tengo ahorita nada, ya nada más platiqué con la de los perros y ya nada más voy a ir a verlos para que ya... ¿Quién es la de los perros? Pues ahorita voy a ir a buscarlos. ¿Mande? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen Albronda hasta allá, no me acuerdo en qué, ¿cómo le dicen? Donde cuidan perros, pues. ¿Pero está lejos? No sé, porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el miércoles voy, ya tomos también, ya me los enseñaron también los perros. ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana temprano, porque dice que a las 10:30 va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a hacer, quiero tramitar las visitas, para irte a ver tus cosas, que te voy a decir. No quiero que me hagas así, no manches. Pero no estás golpeado nada. ¿Golpeado? No, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no me digas sigue eso, con no tu me vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento, no. Nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. Entonces,
No, tú relax, jefa, ya. Ay, sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedo. Oye, tenía una duda. Digo, no sé cómo está aquí, pero no me podrías traer cosas de higiene personal. Ya, si no te dejan pasarlas, pues ya. Sí, ¿cómo que te llevo? A ver, dime. Papel de baño, jabón, shampoo, cepillo de dientes, gel, que en las audiencias me dio de la porquería, cremas, ese tipo de cosas. Todo, si quieres lo compro mañana temprano y ya te lo llevo porque voy. Si te dejan pasarlo, no, ya no sé, pero ropa, porque... ¿Ropa qué te llevo de ropa? No, panza azul, chamarra azul que no tenga cuerdas, y no sé si me puedes comprar unos tenis que no tengan agujeta. A ver, tenis sin agujeta, pants que no tenga la agujeta cuerda arriba en la sudadera, ¿no? Voy. Chamarras sin agujetas, playera, unos calzones. O sudaderas. Un par de todo, es lo único que necesito, no, mi existencia no necesita más, un par de todo. Bueno, entonces pero en serio, no quiero que venga a verme seguido, o sea, ya... Mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están sentenciando por lo de Jessica, pero ya me están investigando las 5 anteriores, entonces... No, ya de aquí ya no salgo, en ataúd nada más. Entonces... Tú tranquilo. No, yo estoy relax. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces... pues bueno, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé. Qué bueno que estás bien. Y pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya... Sí, mañana primero ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a ser a las 10:30, investigué. Me voy de aquí a las 8, voy para ir a ver. Voy a ir con mi abogado para checar todos los detalles y checar todo lo que tengo que hacer ahí para que yo esté pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado. Quiero saber ya cómo... me tengo que ir, te cuida... hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho. Chale, hijo, me haces sentir más, a todavía más que me quieres. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, es mi hijo, y te voy a querer siempre. Escúchalo, siempre. Pues sale, pues te dejo, ¿va? Papacito. Y de todos modos, mañana, primeramente, ya te caigo, ¿va? Te cuidas, bye. Sí, órale, papi, cuídate. Goyo era parte del grupo de 8 hijos de doña Vicenta Hernández. El padre de Cárdenas brilla por su ausencia, apenas se le menciona en su biografía. Pese a estas condiciones, Cárdenas demostró tener una gran inteligencia y destacó desde su educación básica. Como ejemplo podemos comentar que a los 27 años, cuando realizaba estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos, Pemex, para continuar con su formación académica. Lo que parecía una carrera prometedora, pronto dio vuelcos hacia algo bastante siniestro. El 15 de agosto de 1942, Goyo cometió su primer crimen al privar de la vida a María de los Ángeles Rodríguez, apodada Berta, una prostituta de tan solo 16 años a quien llevó a su domicilio ubicado en la calle Mar del Norte número 20 en la colonia Tacuba. A ella le siguió, tan solo 8 días después, otra chica de 14 años, Raquel Martínez León. La tercera víctima, Rosa Reyes Quirós, de 16 años, perdió la vida el 29 de agosto. Todas ellas fueron estranguladas y sepultadas en el patio de la casa de Cárdenas. Sin embargo, la cuarta víctima, Graciela Arias Ábalos, de 21 años, fue la que causó revuelo en los medios, pues su padre era conocido de la policía secreta, a la cual acudió para encontrar a su hija desaparecida el 2 de septiembre de 1942. Cárdenas deseaba a esta joven desde el aspecto sentimental, pero cuando ella lo rechazó, Goyo no tuvo otra idea más que sumarla a su lista de víctimas. A diferencia de las otras, Cárdenas la mató a golpes y practicó necrofilia con el cuerpo. Ambos estudiaban en la Facultad de Química. Varios testigos los vieron juntos el mismo día de la muerte de Arias, lo que facilitó la identificación del responsable. Goyo Cárdenas salió de la prisión en 1976, a los 62 años, por indulto del entonces presidente Luis Echeverría.
La Cámara de Diputados le rindió un homenaje por considerarlo un ejemplo de readaptación social al aprenderse durante su estancia en prisión el Código Penal. 4 años después comenzó a estudiar Derecho en la UNAM, de donde se tituló en 1985. El hombre que asesinó a 4 mujeres de manera salvaje ahora era reconocido como un hombre renovado. Goyo Cárdenas murió a los 82 años en la Ciudad de México debido a padecimientos de salud por su avanzada edad, el 2 de agosto de 1999. En un periodo de tan solo 23 días, Gregorio Cárdenas, mejor conocido como Goyo Cárdenas, llevó a cabo 4 crímenes en contra de igual cantidad de mujeres. 3 eran sexoservidoras y la última fue una compañera suya de la universidad. Estas muertes le valieron el mote del estrangulador de Tacuba, además de ser recordado como uno de los asesinos seriales mexicanos más famosos de todos los tiempos. Se dice que desde niño, Goyo Cárdenas, nacido en la Ciudad de México en 1915, ya manifestaba indicios de que algo no marchaba bien en su mente. Torturaba animales, mojaba la cama y su madre era autoritaria con él. La suya es una historia de amor inusual, una pareja que se conoció para enamorarse y que terminó matando juntos. La historia llamaría a los 2 mexicoamericanos como los sádicos de Matamoros. Rudolfo, o Rodolfo Infante Jiménez, nació en 1963 en San Benito, Texas, Estados Unidos. Ana, o Ana María Ruiz Villeda, nació en 1971 en San Luis Potosí, en México. 1991 fue el año de su reinado de terror. En Matamoros, cuyo nombre oficial es Heroica Matamoros, ciudad fronteriza y municipio en la entidad federativa de Tamaulipas, al norte del país, asesinaron a por lo menos 8 mujeres. Ambos eran motivados por una conducta sexual compulsiva. Su modus operandi era simple, efectivo y cruel. Engañaban a sus víctimas, mujeres jóvenes, con la promesa de ofrecerles dinero y empleos como trabajadoras del hogar. Al citarlas en su domicilio, en una granja comunal, las capturaban. Ahí empezaba la barbaridad. Juntos las torturaban, violaban, les robaban sus pertenencias y las torturaban hasta estrangularlas y asesinarlas. Fue hasta octubre de 1991 que fueron arrestados por las autoridades mexicanas. Los 2 fueron sentenciados a 40 años de prisión, según el medio Orlando Sentinel. En ese entonces era la pena máxima en el estado de Tamaulipas. Los sádicos de Matamoros, el sábado 19 de octubre, fueron cuestionados por la policía sobre otro homicidio en una entidad federativa distinta. Agentes de Monterrey contactaron a elementos de seguridad en Matamoros pidiendo ayuda para encontrar a los responsables del asesinato de una menor de edad que fue violada y ahogada en septiembre de ese año. Rodolfo, de 28 años de edad al momento de ser capturado, y Ana, de 20, se encontraban detenidos en los cuarteles generales de la policía. Medios locales reportaron que, a petición del hombre, ella ofrecía el empleo a las víctimas que después eran atacadas sexualmente. En 1991, la amiga de una de las mujeres denunció su desaparición. Además, señalaron que en las declaraciones Rodolfo acusó a Ana de ser la mente maestra de los homicidios y la responsable de todo lo ocurrido. La policía informó, según la AP, que las víctimas tenían entre 14 y 20 años de edad. Sin embargo, nunca se reveló la edad para la menor hallada muerta en Monterrey. Guadalupe Martínez de Bejarano fue una asesina en serie mexicana que a finales del siglo XIX asesinó brutalmente a 3 niñas. La prensa de su época la apodó como la temible Bejarano o la mujer verdugo. Es uno de los primeros asesinos seriales de la historia de México, contemporánea a Felipe Espinosa, Francisco Guerrero y Rodolfo Fierro. Se puede considerar como la primera asesina en serie, mujer, de la que se tiene registro en México. Era una asesina organizada,
hedonista motivada por satisfacción sexual, sedentaria y depredadora sexual. No se sabe mucho con respecto a su vida privada, solo que estuvo casada con un hombre apellidado Bejarano y que con él procreó al menos un hijo, Aurelio Bejarano Martínez. Pertenecía a un estrato social alto o medio alto, se intuye por su modus operandi. Atraía a sus víctimas, jóvenes y niñas pobres, ofreciéndoles empleo como sirvienta en su casa. Las conducía a su domicilio, ya instaladas, mostraba sus verdaderas intenciones, las esclavizaba y sometía a tortura con marcados tintes sexuales. Disfrutaba en especial de obligarlas a sentarse desnudas sobre un brasero ardiente, silla romana. También solía colgarlas desnudas por las muñecas con una cuerda que iba al techo, las suspendía y entonces las flagelaba con un látigo para arrear ganado. Finalmente, las dejaba morir de hambre. Gumaro de Dios Arias, oriundo de la ranchería Azucena, perteneciente al municipio de Cárdenas, es el hombre que en el año 2004, un 14 de diciembre, asesinó a su compañero, lo descuartizó y guisó parte de sus miembros, cocinó las vísceras para tomarse un caldo y luego asó parte de las costillas, el corazón, los riñones y el músculo de una pierna que comió. La historia de este hombre da cuenta de una vida de abusos, lo que le llevó a una aparente venganza que le gustó. La muerte que dio a su amigo, del que luego confesaría era su pareja, fue cosa de un momento de arrebato. Estaba drogado. Los antecedentes de Gumaro, del que en definitiva no tenía nada de Dios, señala que a los 6 años fue atacado sexualmente por un primo. A su corta edad, allá en su tierra se descubrió su adicción a las drogas. A sus 14 años, su padre se vio obligado a enviarlo al ejército, de donde se evadió, luego de que presuntamente acuchillara a su subteniente, que lo traía de encargo. A su captura por haber descuartizado a su amigo, a quien llamó el Pelón / o el Guacho, de nombre Raúl González, confesó en una serie de entrevistas periodísticas que allá en su tierra violó a un sobrino, que atacó sexualmente a una monja, que era el primogénito de 11 hermanos y que sus padres eran Candelario de Dios y Ana Arias. Gumaro de Dios declaró que por una deuda de 550 pesos asesinó a su pareja sentimental, un joven de 19 años. Ese es el fragmento de una entrevista realizada por el periodista mexicano Alejandro Almazán. Y ya después lo agarro y le digo, pues ni modo, le digo, déjate llevó tu hora, y el chavo quiere salir huyendo, pues para allá, para la esquina, aquí salió huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a dar de los pies a la cabeza. Y después se me prendió la idea de yo, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo fui colgando vivo. Lo tenía yo. Ya la siguiente noche fue que dije, yo lo voy a bajar a este vato, digo, lo voy a comerlo, digo, no tengo comida. Es uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia de México. También es uno de los menos conocidos. Nació en la ciudad de Cuernavaca, capital de Morelos, en 1964. Pero hasta la fecha poco se sabe de su vida. Fernando Hernández Leiva es casi un misterio. En 1986, cuando tenía solamente 22 años, fue condenado por 33 cargos de homicidio perpetrados en 5 entidades federativas del país. Era un criminal motivado por el interés, organizado, hedonista y nómada. Se desconocen con exactitud las condiciones de su infancia, el contexto en el que creció y que lo llevó o motivó a matar. Sin embargo, él mismo confesó haberle quitado la vida a alrededor de 100 personas. Algunos reportes señalan que el número atribuido de presuntos asesinatos asciende a 137 casos. Durante un periodo de 13 años fue arrestado en 2 ocasiones y en ambas logró escapar de su celda. La primera lo logró cavando un túnel en una pared. La última vez que fue arrestado fue en el año de 1999, pero en esa ocasión no pretendió huir.
Fernando Hernández Leiva intentó suicidarse colgándose en prisión, no lo logró porque, señalan distintas versiones, su peso provocó que la cuerda se rompiera. Por la caída sufrió de heridas menores. Dentro de la cárcel, una evaluación psicológica concluyó que el asesino serial tenía una personalidad psicopática y que mataba porque lo disfrutaba y le satisfacía. Cuando las autoridades declararon y la prensa difundió que habían capturado a una persona que afirmaba haber asesinado a más de 100 personas, hubo varios escépticos entre la población porque no existía un registro de la mayoría de los presuntos homicidios, señaló Jeff Mariotte en su libro Criminal Minds, Societies, Serial Killers, and Other Deviants. La prensa le apodó Pancho López. Aunque el video de la transmisión no puede encontrarse en internet, reportes afirman que el asesino serie apareció frente a cámaras de televisión, donde confesó haber matado a más de 100 personas y haber secuestrado a 6. Distintos medios difieren en cuántos estados de México perpetró sus crímenes, algunos informan que fueron 4 y otros 5. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que los había asesinado a todos porque tenía que hacerlo. No sabía hacer otra cosa. En su juicio fue acusado, junto con otros 3 presuntos cómplices, de varios cargos por los delitos de robo y secuestro, además de los 137 homicidios que al final se le atribuyeron. A lo largo de la historia de México se han conocido diversos casos de asesinos seriales que han horrorizado sus comunidades, estados o incluso al país completo. Algunos de estos asesinos seriales han estado incluso en el ojo del mundo por la atrocidad de sus crímenes. Uno de los casos de asesinos seriales que más ha llamado la atención ha sido el de los Huipas, un grupo de 4 hombres que eran primos y cometían asesinatos presuntamente por el rencor que le tenían a la sociedad por rechazarlos debido a sus preferencias sexuales. Este cuarteto de asesinos seriales pertenecía al grupo étnico mayo. Las personas que conforman a este grupo étnico son conocidas como Yoremes y en su mayoría se encuentran ubicados al sur y norte de Sinaloa, Sonora y Durango. De hecho, acá en mi ranchito existe un parque llamado así, jaja, dato todo innecesario, ya lo sé. Los 4 hombres que conformaron a los Huipas fueron Eusebio Yocupicio Soto, Adelado Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela. Todos ellos eran primos de primer y segundo grado, y además, eran amantes. Los 4 primos mantuvieron una relación incestuosa durante años y esa fue una de las razones por las que su comunidad los rechazaba, discriminaba y hasta se burlaban de ellos. Los 4 hombres eran originarios de Huatabampo, Sonora, y lo curioso es que el incesto no era lo que preocupaba a la sociedad, sino el hecho de que eran homosexuales. Los Huipas fueron marginados por su comunidad. Así fue como el rencor de los 4 hombres, poco a poco, fue creciendo. A pesar de ello, nadie se imaginaría que su venganza fuera tan terrible, cruel, salvaje y despiadada. Al principio, los Huipas escogían como víctimas a quienes se burlaban de ellos por su estatus en la comunidad, pero específicamente a quienes los ridiculizaban debido a sus preferencias sexuales. Eusebio fungía como líder de los Huipas y era el que se encargaba de calendarizar los asesinatos. Así es, planeaban el día en que asesinarían a sus víctimas y lo ponían en el calendario para llevar una mejor organización y control de sus crímenes. Uno de los primeros asesinatos que cometieron fue el de Lorenzo, que era uno de los amantes de Eusebio y Leonardo. Habitantes de su comunidad aseguran que era de lo más común ver a los Huipas peleándose entre ellos afuera de la cantina del pueblo, pues casi siempre estaban pasados de copas. También es bien sabido que entre los primos se compartían a los amantes, mismos que la mayoría de las veces terminaban sin vida. Para asesinar a sus víctimas, usaban un marro de mezquite, aunque lo más escalofriante de su caso es que antes de asesinarlos, los torturaban y les cortaban los genitales y, en el caso de las mujeres, los pechos. Este hecho se convirtió en su sello, su insignia como asesinos seriales, e incluso comenzaron a coleccionar los testículos y penes de los hombres a los que asesinaban.
Luego de mutilarlos, colgaban los penes de sus víctimas en las paredes de su hogar y en ocasiones los empalaban para mantenerlos erectos. Luego, enterraban los cuerpos, aunque en ocasiones las víctimas seguían con viuda y morían debajo de la tierra. Los huipas cometieron diversos crímenes de este tipo, sin embargo, la desaparición de sus víctimas era muy evidente y varias pistas los señalaban a ellos como los culpables de que no se encontrara a las personas de la comunidad. Cuando un hombre llamado Vicente desapareció, su padre se enteró que el último hombre con quien se le había visto había sido con uno de los huipas, por lo que dio aviso a la policía. Fue así que, tras años de llevar a cabo sus macabros asesinatos, fueron aprehendidos el 13 de abril de 1950. Luego de que los huipas confesaron sus crímenes, los sentenciaron a muerte. Sin embargo, luego de la abolición de esta práctica en México, cambiaron su condena por 30 años en prisión. Eusebio y Basilio murieron en la cárcel a causa de tuberculosis, y Leonardo y Adelado fueron liberados luego de cumplir su condena. El caso de El enfermero de la muerte fue muy sonado en Chihuahua en el año 2018. El trabajador del IMSS asesinó a una familia completa por un órgano vital. Imagínate que están a punto de operarte en un hospital del IMSS y tu enfermero decide dejarte fallecer para vender tu riñón en 500,000 pesos. La historia comenzó en 2012 cuando una persona llamada Jorge Alberto Ceballos entró a trabajar en la Clínica 38 del IMSS y en tan solo 6 años mejoró mucho su situación económica considerablemente, tenía múltiples autos y una bonita casa, todo esto porque se dedicaba a vender plazas. Todo iba bien hasta que en el año 2017 ya no pudo cumplir con las plazas que había prometido y decidió eliminar a las personas que ya les había vendido la plaza. Una de ellas, Laura María Soto López, enfermera de la unidad número 2 del IMSS que pagó 80,000 pesos para un ascenso, fue asesinada de 10 balazos el 7 de diciembre de 2017 frente a una guardería. El 29 de enero de 2018 otro trabajador del IMSS fue citado en el mismo lugar y fue asesinado por 2 impactos de bala dentro de su auto. Las investigaciones dieron fruto hasta el 30 de junio de 2018 cuando se encontraron 5 cuerpos de la familia Romero Almendaris, los cuales fueron asesinados por el enfermero de la muerte para no devolverle el dinero que pagaron por el riñón que compraron. Alfonso Avilés Juan, el violador serial de 28 años de edad aprehendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, secuestró y abusó sexualmente de su última víctima con la complicidad de su madre, Berta Juan Fernández. En los primeros audios e imágenes de la confesión de Alfonso Avilés Juan, él asegura que a sus 30 víctimas primero las acechaba y en su mayoría, a excepción de la última, violaba en terrenos baldíos de los municipios de Naucalpan y Atizapán. Otro de los últimos detalles dados a conocer sobre esta persona fue que coleccionaba la ropa interior de todas sus víctimas, prendas cuya posesión justificaba con su esposa como hallazgos hechos en la calle. Respecto a su última víctima, Alfonso Avilés confesó que esta joven iba pasando por la calle en la que se ubica la casa de su mamá, Berta Juan Fernández, y él se percató que no era de la colonia. La introdujo violentamente en la vivienda materna y durante los próximos 4 días abusó sexualmente de ella. La señora Berta fue testigo del secuestro de la joven mujer y de las consecuentes violaciones, y de acuerdo con las primeras indagaciones de la Procuraduría, ella incluso alimentaba a la plagiada. La PGJ del Estado de México señala que la señora Berta Juan Fernández ya fue detenida por la comisión del delito de cohecho. Mientras que, como ya se sabía, Alfonso Avilés Juan, quien confesó alrededor de 30 violaciones y el asesinato, a puñaladas, en las costillas de 3 de ellas, enfrenta cargos por violación en grado de tentativa por intentar abusar de su propia hija. ¿Tu nombre? Guadalupe Alfonso Avilés Juan. ¿Edad? 28 años. ¿Alias? El Poncho. ¿Por qué delito te encuentras aquí? Violación.
y 3 homicidios. ¿Los homicidios de quién? De 3 muchachas. ¿En qué municipios atacabas a tus víctimas? En Arboledas, Naucalpan y Atizapán. ¿A cuántas personas violaste? Alrededor de 30. Nárrame todas las actividades ilícitas que cometiste. En el 2009 yo empiezo mi carrera delictiva pues robando a puras mujeres del sexo femenino. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde pues les empiezo a despojar de sus pertenencias. Asimismo, pues ya más adelante se me hizo fácil pues empezar a abusar sexualmente de ellas. Las empezaba a bajar a los baldíos y abusaba, las despojaba de su ropa interior y abusaba de ellas sexualmente. En el 2009 también una muchacha igual la intercepto, le quito sus pertenencias, la bajo con la navaja y empezó a forcejear y a gritar. Entonces agarré yo, saqué la navaja y le di de piquetes al lado de la costilla. Al ver que empieza a sangrar y a gritar la muchacha agarro y me voy corriendo. Me salgo de ahí y me desaparezco entre las calles. En el 2010 fue acá en Naucalpan. Igual otra chica que al principio estaba cediendo, pero ya cuando intenté abusar sexualmente de ella, empezó a forcejear. Igual hice lo mismo, como entré por el 2010. Y en el 2011 fue con otra chica igual. Asimismo, me la llevé y al querer abusar sexualmente, ella empieza a forcejear, igual a pico. 3 veces, igual de este lado de la costilla. Agarro y pues fueron las 3 que piqué. Después, pues ya más adelante se me hizo fácil agarrar a todas las chicas. Ya las agarraba bajitas y todo para que no me pudieran forcejear. Las amenazaba con el cuchillo, les quitaba sus pertenencias, su ropa íntima. Me las llevaba así a cualquier baldío que hubiera en Naucalpan o de los conocidos, en Atizapán de Zaragoza y en la escuela 62 en San Miguel Xochimanga. Las metía atrás de los baldíos amenazándolas con la navaja, les decía que se desnudaran y abusaba sexualmente de ellas. Fueron 30 personas las que hice esto con ellas. En el 2012, ¿qué ilícitos has cometido? En el 2012 solo fueron 3 violaciones en mi hogar. El último fue en abril. Dentro de mi hogar intercepto a una muchacha que venía pasando. No se me hizo conocida del rumbo, entonces agarro, la intercepto de frente y la meto amenazas de mi casa. La amenazo con la navaja y le digo que se quite sus pertenencias y así mismo le quito su ropa interior y empiezo a abusar de ella sexualmente. ¿Qué hacías con las prendas de tus víctimas? Algunas las guardaba y algunas las tiraba. ¿Qué prendas eran las que guardabas? Pantaletas, tangas, calzoncillos. ¿En dónde las guardabas? En el cajón del ropero de mi casa. ¿Con quién vives? Con mi esposa y mis 3 hijas. ¿Tu esposa sabía a lo que te dedicabas? No, no sabía. ¿Qué explicación le dabas de la ropa? Que me la había encontrado. ¿Y has estado detenido en alguna otra ocasión? Sí, 3 veces. ¿Por qué delitos? Anallamiento de morada y lesiones. ¿Has estado recluido en algún penal? Sí, en Barrientos. ¿Cuánto tiempo? De 3 meses, 2 semanas y 6, 7 meses. ¿En qué fechas? En el 2007, como por el 2005 y en el 2008. Jack el Destripador mexicano,
quien fue Macario Alcalá Canchola. Él fue la definición perfecta de un copycat killer, un asesino serial que imita o quiere ser comparado con otro más famoso. Macario Alcalá Canchola aterrorizó a la Ciudad de México durante 2 años. En su reino de miedo, de 1960 a 1962, mató, de acuerdo con números oficiales, a 2 prostitutas. Sin embargo, se cree que la cifra real es de por lo menos una docena de mujeres asesinadas. La historia lo conocería como Jack el Destripador mexicano. Él fue la definición perfecta de un copycat killer, un asesino serial que imita o quiere ser comparado con otro más famoso. Alcalá Canchola escogió al más célebre, a un hombre londinense que en el año de 1888 horrorizó a Inglaterra cuando mató a 5 prostitutas en las áreas pobres del barrio Whitechapel. No obstante, a diferencia del mexicano, el inglés sigue sin ser identificado. La naturaleza de los actos de ambos les ayudó para cementar sus apodos. Destripadores. Porque en el año de 1960, los cadáveres de prostitutas empezaron a aparecer en barrios de la capital del país. El destripador mexicano nació alrededor de 1930 en una familia con pocos recursos económicos. Cuando cumplió los 18 años se enlistó en el ejército mexicano, pero su tiempo fue corto. Lo despidieron por distintos actos de indisciplina y por su falta de competencia. A sus 72 años, Andrés Filomeno Mendoza Celis era bien conocido por sus vecinos de una colonia popular de Atizapán, Estado de México. Se le tomaba como un hombre amable, que gustaba de ayudar a otros. Vivía solo y no se le conocían esposa ni hijos. A pocos metros de su hogar vivía su hermana con una hija. Mendoza Celis nació en Oaxaca y llegó a la zona metropolitana de la Ciudad de México en la década de 1980. Se sabe que durante algún tiempo practicó el oficio de carnicero antes de dar un vuelco a su vida y convertirse en activista vecinal que buscaba promover mejoras en su barrio. Andrés Mendoza era de corta estatura y cabellera rizada, rasgo por el que también se le conocía como el Chino. Su aspecto era el de un hombre inofensivo que buscaba siempre el bienestar ajeno. Como ocurre en el caso de muchos asesinos seriales, nadie podría creer que alguien como él escondiera un secreto tan tétrico a sus espaldas. Sin embargo, el verdadero rostro de este hombre salió a la luz luego de la desaparición de Reina González Amador, de 34 años, con quien Mendoza Celis llevaba un lazo de amistad. Era común que el hombre le ayudara ocasionalmente en su negocio. Incluso en varias ocasiones fue invitado a sus fiestas familiares. El 14 de mayo de 2021, ambos fueron al centro de la ciudad a comprar material para reabastecer el negocio de Reina. Sin embargo, nunca más regresó a casa. Desesperado por encontrar a su esposa, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó la búsqueda por su cuenta revisando los videos de seguridad pública para conocer los últimos pasos de Reina. Después del hallazgo del cuerpo de Reina, la policía y los peritos fueron desenterrando miles de osamentas, la gran mayoría pertenecientes a mujeres. Unos pocos eran de niños y hombres. Mendoza era un feminicida consumado. La cantidad precisa de víctimas hasta el momento permanece como un misterio. César Armando Librado Legorreta es un feminicida serial sentenciado por 6 violaciones y el asesinato de 6 de mujeres en el Valle de México. El modus operandi de Librado Legorreta era aprovechando su oficio de chofer de la Ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado, en altas horas de la noche y la madrugada aprovechaba para violar y asesinar a mujeres de entre los 17 y 34 años de edad. Para cometer los ilícitos simulaba una descompostura en su vehículo, bajaba a todos los pasajeros excepto a una chica,
A continuación le ofrecía llevarla hasta donde fuera si lo esperaba a que arreglara la falla, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta, violaba a la chica y la mataba, posteriormente la arrojaba al canal en Tlalnepantla. En ocasiones podía variar este modus operandi, ya que a veces lo hacía con la última pasajera de la noche antes de llegar a su base. César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, es un feminicida, tiene 31 años de edad, vivía en el municipio de Tultitlán con su esposa y 2 hijos, trabajaba como chofer de la Ruta 2 del transporte público manejando un microbús con matrícula 712 TL066, en la cual era el chofer y en el cual cometía sus crímenes. Conforme a la carpeta de investigación que se realizó para su captura y proceso, su primer crimen lo cometió el 14 de julio, el segundo, el 26 de noviembre, el tercero, el 13 de diciembre del 2011, su cuarto feminicidio lo cometió el 30 de diciembre y los 2 últimos el 8 y el 18 de enero de 2012. Inicialmente es capturado el 26 de febrero, en el Distrito Federal, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, con sede en Barrientos, en Tlalnepantla, pero se evade de las instalaciones de Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Tlalnepantla de Vaz. Las autoridades ofrecían $1.000.000 por información que llevara a la reaprehensión de Librado Legorreta. Finalmente, el sábado 3 de marzo de 2012 es reaprendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Magdalena Contreras, Ciudad de México. Con las reformas al Código Penal del Estado de México, esto a fines del año 2011, en caso de ser declarado culpable sería el primer caso de prisión vitalicia por feminicidio y violación en el Estado de México. El 12 de diciembre de 2012 fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión por el homicidio y violación de 6 mujeres. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejabas. Ahí se maneja por terminación de placa 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran. Cristian Omar Jacinto Casio es un feminicida serial. Al menos 4 jóvenes fueron asesinadas por este sujeto, pero en su celular fueron encontrados videos de más feminicidios, donde sus víctimas no han sido identificadas. El Equipo Especial de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, logró su detención en octubre de 2019 en Mazatlán, Sinaloa, y un juez del Edomex lo sentenció a 55 años de cárcel solo por uno de los feminicidios que cometió. Omar huyó de Estados Unidos por matar con más de 10 balazos a su esposa en Arizona en 2016. También asesinó a una mujer a la cual prostituía en Calzada de Tlalpan de la CDMX. En 2018 mató a su nueva novia en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con más de 30 puñaladas. Fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, y en su teléfono tenía videos de una mujer a la cual asesinó en ese estado. Al ser interrogado sobre los videos, Cristian Omar aseguró que disfrutaba ver a las mujeres llorando cuando las asesinaba. La detención se llevó a cabo por el Equipo Especial de Mandamientos Judiciales de la FGEM y el equipo de investigación de la activista Frida Guerrera, quienes llevaron a los agentes a Mazatlán y dieron cumplimiento a la orden de aprehensión. Fue ingresado al penal Mesa Bordo, donde cumplirá una sentencia de 55 años. La Embajada de Estados Unidos pidió su extradición, al término de su sentencia, para que responda por los delitos cometidos en dicho país. Que me vas a hacer estas cosas, vale, pero ¿sabes qué? Te quiero mucho, te adoro,
Eres una mujer excepcional. Bien loca, pero excepcional. Y muchas gracias por mi video. Te quiero mucho, preciosa. Se le acusó de 8 asesinatos en 3 estados de Estados Unidos, pero algunos criminalistas sospechan que también estuvo detrás de por lo menos 187 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. 27 de junio de 2006. Ángel Maturino Reséndiz aguardaba pacientemente en una habitación de la Penitenciaría Estatal de Huntsville, en Texas. Tras casi 7 años en prisión, el mexicano estaba a punto de encontrarse con su destino. Antes de recibir la inyección letal, el hombre cuyos crímenes en Estados Unidos le habían valido ser apodado el asesino del ferrocarril, pidió perdón, paciencia y dijo merecer su castigo. Minutos después de las 8 de la noche, el responsable de la muerte de 16 personas cerró los ojos. Su cuerpo había sido envenenado lentamente por la justicia estadounidense. Sus órganos vitales habían dejado de responder. Su carrera criminal había terminado ante la mirada de los familiares de a quienes les arrebató la vida. Esta es su historia. De la vida de Ángel Maturino Reséndiz no se sabe mucho. Las autoridades investigaron que nació el 1 de agosto de 1960 en el pueblo de Izúcar de Matamoros, en Puebla, que cruzó la frontera ilegalmente a principios de los 70 y que fue deportado a su país de origen, donde tenía una esposa y a su madre, en 4 ocasiones. Sin embargo, nadie parece haberle seguido la pista por buena parte de su vida. ¿Por qué habrían de hacerlo? El mexicano era un hombre sin propósitos ni compromisos. Su apariencia y estilo de vida permitían que cualquiera lo confundiera con un vagabundo, personajes de la sociedad que todos parecen ignorar cotidianamente. De hecho, Maturino, un falso apellido que Ángel Leoncio Reyes Reséndiz acogió como propio tras iniciar su oleada de delitos, se mantuvo lejos de la atención incluso después de que asesinó a su primera víctima. En marzo de 1986, Ángel Maturino Reséndiz disparó en contra de una mujer a la que había conocido en un refugio para personas sin hogar. Después enterró su cuerpo y escapó del lugar. Días más tarde, aún sabiéndose en la impunidad, regresó al lugar donde se encontró por primera con su víctima para matar a la pareja de esta. Con él no tuvo la misma consideración y solo desechó su cuerpo a la corriente de un río. Entre julio de 1991 y junio de 1999, Maturino Reséndiz terminó con la vida de 14 individuos más. La mayoría de ellos vivían cerca de las vías del ferrocarril o sus cuerpos fueron abandonados en las inmediaciones de unas. De allí que los medios y la policía le nombraran el asesino del ferrocarril, una vez que se definió que el modus operandi utilizado para matar había sido el mismo en las 14 ocasiones. Para leyendas urbanas, pocas llegan a la altura de la ogresa de la Roma. Fuera de su estatus mítico, lo que realmente escandaliza y horroriza a la gente acerca de esta historia es que fue real. Durante los años 30, salieron a la luz una serie de crímenes que conmocionaron la vida de la capital. A pesar de que se conocían historias de desapariciones, asesinatos, secuestros y demás horrores, la ciudad nunca había conocido a una persona tan despiadada y trastornada. A continuación, la escalofriante historia de la ogresa de la Roma. Felicitas Sánchez Aguillón era una mujer originaria del estado mexicano de Veracruz. Cuando concluyó con sus estudios de enfermería, Felicitas se casó con Carlos Conde, un hombre con el que tendría un matrimonio tormentoso. En 1930, la enfermera se separó y emigró hasta la Ciudad de México, donde se inició en el repugnante negocio del tráfico de menores. En aquel tiempo, muchas madres solteras e incapaces de mantener a sus hijos, se citaban con ella para regalarle a sus bebés. Felicitas los vendía, entonces, a parejas adineradas que eran incapaces de procrear sus propios hijos. Este nuevo modus vivendi le permitió acumular tanta riqueza que,
Poco después, la mujer se trasladó a un amplio departamento en la colonia Roma, una de las más populares de la capital. Allí compartía la vivienda con otra mujer trabajadora, a la cual solo veía por las noches. Esto le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades, empleándose como partera. Normalmente, Felicitas atendía a las señoritas de buena familia que se quedaban embarazadas y no querían tener a sus bebés. Ellas le pagaban generosamente por sus servicios, al ayudarla a interrumpir sus embarazos. Sin embargo, no se podían imaginar que lo que hacía esa mujer era mucho peor que los abortos clandestinos. Un día, los vecinos de Felicitas notaron que algo extraño ocurría con las cañerías. El agua se estancaba con demasiada frecuencia y un olor pestilente salía desde el apartamento de la partera. Francisco Páez, dueño de una tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso del edificio donde vivía, llamó a los plomeros para que destaparan la alcantarilla. Lo que encontraron dentro los dejó helados. Había en el interior una masa de carne, sangre y materiales como gasas y algodones, detrás de la cual se ocultaba un diminuto cráneo humano. De inmediato, las autoridades sospecharon y entraron por la fuerza en la casa de Felicitas, solo para descubrir que ella había escapado. En su piso encontraron ropa de bebé, huesos humanos, velas, agujas y múltiples fotografías de niños a los cuales había asesinado, acuchillándolos y descuartizándolos para, acto seguido, tirar sus despojos por el drenaje. Tal había sido el destino de decenas de bebés y niños pequeños, a los cuales no había podido lograr vender como solía hacer. Se presume que, para ese instante, Felicitas Sánchez había cometido más de 50 infanticidios, además de los partos fallidos y los abortos avanzados. El caso tomó relevancia nacional y escandalizó al país entero, pero solo se mantuvo durante 3 meses en prisión, debido a que su abogado amagó con revelar la lista de clientes que mantenían la red de compra-venta de infantes y a las mujeres que habían optado por abortar en una época en que hacerlo era sinónimo de crueldad y homicidio. Como el listado incluía a personalidades prominentes de la política mexicana, Sánchez recibió derecho a fianza ante la sorpresa de todo el país, pero era demasiado tarde. En la cadena de muerte y decadencia, Felicitas formaba parte del último eslabón. Con el rechazo sistemático de todos quienes la conocían, excepto de Carlos Conde, quien pagó la fianza, la asesina serial e infanticida se quitó la vida en la madrugada del 16 de junio de 1941 con una sobredosis de fármacos, y su historia pasó a la posteridad como el terrible caso de la partera de la muerte, o de la ahora famosa ogresa de la Roma. La Casa de los Lamentos fue una mansión sede de múltiples fenómenos paranormales que en la actualidad funge como museo. Fue una construcción histórica ubicada en la ciudad de Guanajuato. La edificación data del siglo XVIII durante las décadas de 1890 y 1900. Fue escenario de los crímenes de Tadeo Fulgencio Mejía, un asesino serial mexicano, organizado, sedentario y visionario motivado por la idea delirante de contactar desde el más allá a su esposa fallecida. María Constanza de la Rivera Olmedo era su nombre, quien fue asesinada en un asalto fallido, logrando con ello la desquicia de Tadeo Mejía. El hombre, bajo la idea delirante de contactar desde al más allá a su esposa fallecida, consultó a una bruja, la cual le mostró extraños rituales que incluían sacrificios humanos de hombres y mujeres jóvenes. Se desconoce cuál fue su número exacto de víctimas, pero múltiples restos óseos incluso osamentas completas fueron encontradas en el sótano. Se dice que muchos de los cadáveres fueron incinerados. Dentro de la mansión también se hallaron varios libros dedicados al ocultismo y la magia negra. Se cree que los rituales pudieron estar destinados al culto de la Santa Muerte. Tadeo Fulgencio Mejía se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Y es en torno a los sucesos que ahí sucedieron que al museo se le dio el nombre de la Casa de los Lamentos, debido a que supuestamente es común escuchar dentro de la casa ruidos de lamentos y gritos. Los actuales propietarios relatan que es posible escuchar también el sonido de tacones.
Se le adjudicaron al menos 13 asesinatos entre los años 1991 y 1993. El sujeto vivió en la casa de huéspedes de una cineasta que realizó un documental sobre su vida, con el que ganó el Ariel en 2009. Entre los 1991 y 1993 un asesino serial causó terror y psicosis en la Ciudad de México. Se trata de Jorge Riose, un hombre con especial talento para la pintura y el canto, amante de las artes y la poesía, que además hablaba varios idiomas. Por años le rentó un pequeño cuarto a Rosa, abuela de la cineasta Yulene Olaizola, a quien le cambió la vida. El inquilino se convirtió rápidamente en amigo de la mujer a quien pintaba, regalaba algunas de sus obras y dedicaba muchas canciones. Parecía un tipo como cualquiera, pero por las noches se transformaba. Acostumbraba salir vestido como mujer y desaparecer por las calles del entonces Distrito Federal. Los periódicos nacionales comenzaron a alertar por el aumento de asesinatos de sexoservidoras del rumbo de la Merced. Entre septiembre de 1991 y abril de 1993, al menos 13 mujeres fueron encontradas muertas en hoteles de paso de esa zona como Madrid, Las Vegas, Maya, Glorieta y Cuba. En todos los casos, las víctimas eran mujeres de entre 25 y 38 años quienes eran estranguladas y escondidas debajo de la cama cubiertas con una sábana, como si se tratara de ocultar el crimen. Lo más tenebroso del caso era que utilizaba los labiales de las víctimas para dejar mensajes en los espejos de la habitación, a modo de amenaza. Volveré LMB era uno de los mensajes recurrentes encontrados en la escena del crimen, sin que nadie sospechara quién era el autor de los asesinatos. La presión social para localizar al culpable aumentaba día a día, así como la incapacidad de la policía capitalina para atraparlo. Sin embargo, el 7 de abril de 1993 ocurrió el último crimen contra una sexoservidora que revelaría al asesino serial. El motel Mexicali fue escenario del homicidio, pero esta vez fue mucho más cruel que todos los anteriores, pues el asesino abrió el pecho de su víctima, le sacó el corazón y pintó una estrella de 5 picos con símbolos extraños que nadie comprendía. La policía capitalina detuvo y presentó al lavacoches, identificado como Jorge Enrique Martínez, como el autor de los crímenes. Ante los medios, confesó, con lágrimas en los ojos y el cuerpo lleno de moretones, como si hubiera sido torturado, que él era el asesino serial que había cometido los crímenes en hoteles de la Merced. El caso parecía cerrado. Daba la impresión de que Jorge Riose se habría librado de sus crímenes y el lavacoches pagaría por ellos. Sin embargo, el 9 de abril de 1993 la verdad salió a la luz. Una prostituta había logrado escapar de las garras de un hombre que intentó hacerle daño y a gritos atrajo la atención de la policía. Inició una persecución durante la cual logró herir de bala al sospechoso. El operativo policial concluyó en el cruce de las calles Shakespeare y Víctor Hugo, en la colonia Anzures del entonces Distrito Federal, en donde el hombre se había refugiado en el cuarto de azotea que rentaba, y en el cual había iniciado un incendio intentando quemar todas evidencias que lo incriminaban como el asesino serial de sexoservidoras de la Merced. Tras la llegada de los bomberos, quienes extinguieron las llamas, los policías encontraron en el piso inconsciente a Jorge por las graves quemaduras que había sufrido y por la herida de bala. En la pared del cuarto estaba escrita con pintura roja la leyenda, "No soy homosexual". En el piso estaban regados recortes de periódicos que daban cuenta de los asesinatos de sexoservidoras, varias identificaciones y ropa de mujer, listones y cabello. Jorge fue trasladado de urgencia a un hospital en donde murió por la gravedad de sus lesiones. Para los investigadores que llevaron el caso no hubo duda de que él era el asesino serial que mantuvo en vilo al entonces Distrito Federal por 3 años. Después la muerte de Jorge Riose, los asesinatos en serie de mujeres pararon. Se ignora dónde quedaron las cintas en donde este trovador solitario componía o que replicaba,
así como sus poesías y pinturas. Narra la abuela Rosa que cuando Jorge era su inquilino, lo único raro que notaba en él era su fijación por las mujeres, cuyos cuadros hechos por él mismo los coleccionaba en el pequeño cuarto donde vivía. Después se supo que eran retratos de sus víctimas. Rosa explicó que en alguna ocasión lo vio salir ataviado con un vestido de novia y con los labios pintados de rojo. Años después, la cineasta Yulene Olaizola traería a la luz la historia de este asesino serial en un documental llamado Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, calles en donde se encuentra la casa donde vivió Jorge Riose y que por casualidad era propiedad de su abuela Rosa. El filme ganó el Ariel como mejor ópera prima en su edición 2009. Jorge marcó a esa casa y a mi abuela en particular, narró Yulene en alguna presentación de la película, quien abundó que solo lo vio 2 veces en su vida, una de las cuales le tomó varias fotografías para después realizarse un dibujo. Agustín Salas del Valle fue un supuesto asesino en serie. Se cree que asesinó a más de 20 mujeres en la zona centro de la sede de México entre 1989 y 1993, aunque solo se le condenó por uno de estos homicidios. Mediáticamente, fue conocido por los sobrenombres de Jack, el estrangulador de mujeres y el mata meretrices. Interceptaba a sus víctimas en las calles, todas ellas mujeres, de entre 20 y 40 años de edad, en su mayoría sexoservidoras, las conducía a hoteles de la zona centro de la sede de México. Alquilaba una habitación, ya estando instalados dentro de esta, amenazaba a las mujeres golpeándolas, para posteriormente violarlas, finalmente, las asesinaba, principalmente, por estrangulación con objetos improvisados que se encontraran en la habitación, prendas del asesino, prendas de la propia víctima, cordones de las cortinas, cables de los electrodomésticos, etc., aunque en ocasiones las apuñalaba. Dejaba abandonados los cuerpos en la habitación, semidesnudas, generalmente las envolvía en las colchas y las ocultaba bajo la cama. En ocasiones dejó mensajes escritos en espejos y muros de la habitación. A finales de 1989, aparece en el Hotel Magnolia, de la calle Magnolia, Colonia Guerrero, sede de México, el cadáver de una mujer estrangulada. Este crimen fue considerado un hecho aislado, pero en poco tiempo, a comienzos de 1990, aparece una segunda mujer muerta en condiciones muy similares, le siguieron otras 2 en septiembre de ese mismo año. Era evidente la relación entre los crímenes, la línea ascendente en la violencia que describían los asesinatos, el asesino evolucionaba, y el carácter episódico de estos, se comenzó a hablar de un asesino en serie. Los crímenes continuaron sucesivamente hasta 1993, cuando Salas del Valle fue detenido por el homicidio de una sexoservidora. Posterior a su arresto los homicidios cesaron, por lo que se convirtió en el principal sospechoso de todos los casos. Pero jamás se le pudo comprobar su responsabilidad en los crímenes. En total 27 casos de los 30 atribuidos a Jack, el estrangulador, jamás fueron resueltos y pasaron a ser parte del archivo muerto de la policía. Además, varios detalles hacían creer firmemente a las autoridades que se trataba de más de un asesino en serie y / o varios imitadores. Era 1993, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecían en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Algunas aparecían brutalmente violadas, asesinadas y mutiladas, otras nunca fueron encontradas. En esta ciudad también vivía un químico egipcio que más adelante fue detenido acusado de estar detrás de estos crímenes. Los aberrantes asesinatos parecían sacados del argumento de las cintas Hostel, 2005, dirigida y producida por Eli Roth y Quentin Tarantino respectivamente, donde mujeres y hombres son secuestrados para diversión de turistas millonarios que pagan por matar con saña a desconocidos. Pero esto era real. ¿Qué había detrás?
Se señaló a una red de trata de mujeres, ritos satánicos, turismo sexual y hasta asesinos seriales. El 3 de octubre de 1995, Abdel Latif Zarif fue denunciado por una prostituta, Blanca Estela Díaz de 19 años de edad, de haberla secuestrado durante 3 días, tiempo en que la habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Los cargos fueron desechados al comprobarse que, a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para dar con él o los homicidas de las mujeres encontradas en Ciudad Juárez en la zona de Lote Bravo, y Zarif tenía un largo expediente de abuso contra mujeres. A 20 minutos de ser liberado, es aprendido esta vez por la desaparición de Elizabeth Castro García, una joven de 17 años de edad, con quien supuestamente Abdul sostenía una relación sentimental. La hermana de Elizabeth, Eunice Castro García, había denunciado la desaparición de esta el 15 de agosto de 1995. El cadáver de una mujer que parecía corresponder al de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo, pero la investigación dio un vuelco total cuando se comprobó que el cuerpo no pertenecía a Castro. De hecho, Elizabeth Castro estaba viva, sino a otra mujer desaparecida en marzo de 1995, Silvia Rivera Salas. Según testigos, Silvia había sido levantada, secuestrada, por 2 sujetos en una camioneta. Zarif fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera. También se abrió un nuevo proceso penal que lo acusaba del asesinato de otras 17 mujeres. Juana Barraza fue detenida en 2006, tras asesinar a una mujer de la tercera edad. Luego de su detención se supo que era autora de una serie de crímenes similares. Juana Barraza, quien fue mejor conocida como la Mataviejitas, es una de las asesinas seriales que han aparecido en la Ciudad de México que más han conmocionado al país, y de las que más ha llamado la atención, pues es una mujer que se dedicó a asesinar a ancianas, de ahí su sobrenombre. Ella fue acusada de al menos 17 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Sin embargo, en entrevistas, la mujer ha dicho que ella está en prisión por un error. El 25 de enero de 2006, Juana Barraza se levantó, preparó el desayuno para sus hijos Emma y José, quienes se fueron a la escuela, para luego salir de su casa para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. Según la psicóloga que realizó los exámenes psicométricos, Feggy Strowski, alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por la calle José Jasso, en la colonia Moctezuma, cuando vio a una mujer mayor de nombre Ana María, quien era viuda y vivía cerca del lugar. Ana María compartía su casa con un joven, a quien le preparaba el desayuno todos los días. La mujer de la tercera edad regresaba de un mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente, cuando Barraza se le acercó y le ofreció ayudarla a llevarla hasta su casa. Ya en el departamento de la mujer, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por una docena de ropa, pero Barraza le respondió que era muy poco. Como respuesta solo escuchó que Ana María refunfuñó: así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que se encontraba sobre la mesa, se puso detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho rodeó el cuello de Ana María y la ahorcó hasta dejarla sin aire. Barraza escapó de inmediato del lugar, pero en el momento en el que salía, el joven que vivía con la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución, atraparon a Barraza, quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado la Mataviejitas. A los 30 años, comenzó una carrera como luchadora profesional en el cuadrilátero, bajo el nombre de la Dama del Silencio. Sin embargo, en una de las luchas, la mujer se lesionó la columna, y al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida de seguir en el deporte, por lo que se retiró del cuadrilátero.
Sin embargo, se empleó como promotora de lucha libre. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande. Y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Pero ya lo hice. Me peleé con una señora y eso que ya me tenía atravesada. ¿Qué pasó? Me peleé, le puse unas cachetadas, pero hasta ahí. Así que dijera yo, ay, la lastimé, le saqué sangre. No, nomás le puse unas cachetadas, pero ella fue la primera que me pegó en la columna. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, esto me ayudaría bastante con el canal. Sin nada más que agregar. Hasta la próxima.